Bueno, buenos días, alumnos. Hoy iniciamos el ciclo 2020 en Derecho Procesal Civil. Ustedes ya básicamente me conocen. Ya hemos estado todo el año pasado en Procesal General. Y para el supuesto de que exista alguien que no me conozca, porque se ha incorporado ahora a la facultad o porque eh, bueno, por alguna razón va a iniciar el ciclo este año. Mi nombre es Francisco Guiñazú y soy el titular de la cátedra que integro junto con la doctora Paula Heredia y el doctor Orlando Zapetrino, y también el doctor Andrés Salas, que somos los cuatro integrantes de esta cátedra. Yo ya les he dicho, lo he repetido en varias oportunidades, la importancia del derecho procesal, civil particularmente, que es el que nos ocupa. Muchos de los procesos judiciales se ganan o se pierden en función del ejercicio del derecho procesal, más allá de las pretensiones sustanciales que puedan exponer las partes. Eh, Ojalá que pronto salgamos de esta modalidad virtual y vamos a las clases presenciales, porque es trascendente de cara al futuro, sobre todo si pensamos que los procesos o juicios por audiencias son una herramienta procesal que hoy se ha desarrollado fuertemente en la República Argentina y San Luis también, no es la excepción, y en el cual la oralidad es una cuestión muy importante y obviamente que la presencialidad facilita la expresión oralizada y es por eso que procuraré que ojalá, más que procurar, ojalá prontamente tengamos ya las clases presenciales porque esto nos va a facilitar y mucho. Quiero decirles que, como ya ustedes conocen, en la parte inferior del programa está toda la bibliografía que vamos a seguir durante este año. Eh, Ustedes también me conocen en cuanto a la forma de evaluación, me conocen en cuanto a las exigencias áuricas que nosotros tenemos y desarrollamos durante todo el año. Y sé que no voy a detenerme en ello, no voy a repetir lo que ustedes ya conocen, simplemente decirles que estaremos a disposición de ustedes en la primera etapa virtualmente y luego espero que ya en forma directa, presencial, podamos tener un contacto que posibilite, asegure un mejor conocimiento, aprendizaje de la materia. Reitero, siempre a disposición de ustedes. No tienen más que llamarme, ustedes ya conocen mi número telefónico, y buscaremos la forma de evacuar todas las consultas, más allá de que por esta modalidad virtual pueden abrirse foros, que seguramente los abriremos, y de esos foros virtuales podemos tener, digamos, respuestas a dudas que ustedes puedan ir teniendo a medida que vamos desarrollando la materia, que seguramente aparecerán, pero ojalá que pronto, reitero, volvamos a la presencialidad, que es lo que nos va a facilitar tremendamente lo que es el desarrollo de la materia y la internalización de los conceptos fundamentales que vamos volcando a medida que vayamos avanzando en el programa. Eh, en procesal civil, la primera bolilla es una unidad básicamente introductoria sobre algunas cuestiones que ustedes ya han visto el año pasado, pero que siempre es importante reiterar. Me refiero concretamente al origen del derecho procesal, que está íntimamente ligado a quienes son los creadores del derecho procesal y qué nos han dejado los creadores del derecho procesal precisamente para asegurarnos lo que hace al debido proceso legal. O sea,
¿por qué decimos que los creadores del derecho procesal son importantísimos en este contexto? ¿Y por qué hacemos y lo incorporamos en el programa con una cuestión, en la cuestión introductoria? Porque todo nace de acá. O sea, los creadores del derecho procesal son los que plasman aquellas garantías constitucionales que hacen al debido proceso legal. Algunos desde su origen y otros asegurando el cumplimiento de las mismas. Pero en definitiva, toda la tarea que desarrollan los grandes creadores del derecho procesal apuntan a cuidar que en el proceso judicial exista o se cumpla el derecho de defensa en juicio, se cumpla la igualdad de las partes en el proceso, se cumpla el respeto por el derecho de propiedad en un sentido laxo. Esto es asegurar que los pronunciamientos judiciales sean emanados o tengan como fuente el derecho vigente, no olvidándonos que nadie puede ser privado de un derecho si no es en función de una sentencia fundada en ley. Todo esto es lo que nace, nutren los grandes creadores del derecho procesal. Y esto hacia el origen del derecho procesal. ¿Por qué? Porque se acuerdan cuando hablamos en procesal general la necesidad de erradicar la fuerza ilegítima y dijimos que esa erradicación de la fuerza ilegítima teníamos que hacerla a través de qué? De un proceso. Y ese proceso judicial tiene creadores. Y los creadores son en primer lugar el constituyente. El constituyente es el principal y gran creador del derecho procesal porque es el que plasma en las normas superiores, tanto las locales como las nacionales, como los tratados internacionales a los cuales Argentina adhirió, pero que en definitiva plasman fuertemente la igualdad de las partes en el marco de los procesos judiciales. Basta leer el artículo 16, tanto de la Constitución Nacional como de la Constitución Provincial, el mismo número, que así lo prevén. También pasa lo mismo con el derecho de propiedad, el artículo 35 de nuestra constitución local y su correlato en el artículo 14 de la constitución nacional, el derecho de defensa previsto en el artículo 18 y concordante de la constitución nacional, pero también en el artículo 43 de nuestra constitución provincial. Y destacando que nuestra norma superior provincial incorpora una palabrita allí que yo siempre la resalto y me han escuchado hablar en varias oportunidades, que textualmente dice el artículo 43, que los invito que lo lean y que lo tengan siempre presente, que dice que la garantía esta del derecho de defensa, no solamente en juicio, sino también en las actuaciones administrativas, la garantía de ese derecho, la vigencia de ese derecho, no admite excepciones. No admite excepciones. Por lo tanto, todo el derecho inferior a la norma superior debe respetar esa garantía constitucional. Y esto es muy importante. Por eso es que decimos que el constituyente, o sea, el que redacta la Constitución Nacional, el que redacta la Constitución Provincial, son los grandes creadores del derecho procesal vigente, porque son los que garantizan en esas normas superiores aquellas garantías, valga la redundancia, esos derechos, esas garantías que hacen al debido proceso legal. Por eso es tan importante. Pero no solamente el constituyente, el redactor de las constituciones, sino también el legislador. El legislador, el que sanciona nuestros códigos de procedimiento. También es gran creador porque en definitiva en esa norma procesal lo que se vuelcan es un proceso, el desarrollo de un proceso, se prevé el desarrollo de un proceso que precisamente cuida todas esas garantías constitucionales que impuso el constituyente. Por eso también es un gran creador, destacando en este contexto que las cuestiones procesales
constituyen una materia no delegada a la nación. Por lo tanto, las provincias argentinas tenemos el derecho a redactar nuestras propias normas procesales. O sea, cuando nacimos, la República Argentina nació, ¿no?, como nación, precisamente para que esto acontezca, las provincias tuvieron que ceder a la nación derechos. ¿Qué se cedió? La sanción de los códigos de fondo. Pero las cuestiones procesales de las cuales estamos hablando constituyen materia no delegada a la nación, reservada por las provincias. Y esto está plasmado en el artículo 121 de nuestra Constitución Nacional. Por eso, digamos que el legislador local tiene, digamos, un rol fundamental en todo esto y también es un gran creador del derecho procesal. Pero también no podemos soslayar a los jueces, porque los jueces, a través de sus pronunciamientos, a través de sus fallos, van creando jurisprudencia. Esa jurisprudencia naturalmente se termina en muchas ocasiones transformando en una suerte de fuente del derecho, porque esa jurisprudencia, esa interpretación, luego se traslada finalmente a la norma y se traslada a los fallos judiciales que se van dictando. Muchas veces puede ocurrir que el legislador emite una norma y los jueces consideran que esa norma es inconstitucional. Por lo tanto, digamos, están diciendo esa norma no puede aplicarse. Por eso que decimos que también es creador del derecho, porque termina motorizando, sin dudas, que una norma que ha sido declarada inconstitucional, seguramente los poderes, el resto de los poderes constituidos tendrán que elaborar otra norma que resguarde lo que está sugiriendo, lo que está ordenando, lo que está manifestando el Poder Judicial a través de sus fallos. Por eso es que es muy importante que tengamos presente también a los jueces como grandes creadores del derecho procesal. Fíjense que el artículo 210 de la Constitución local obliga al juez a ejercer el llamado control de constitucionalidad. Es más, dice que es una cuestión de derecho, o sea, tiene la obligación de hacerlo. Por lo tanto, el constituyente le concedió esa facultad de efectivamente ejercer ese control. En el ejercicio de ese control, naturalmente va direccionando normas, porque lógicamente una norma, como les dije recién, declarada inconstitucional, seguramente va a terminar motorizando a los otros poderes constituidos para que adecuen su comportamiento legislativo a la interpretación constitucional que están haciendo los jueces de determinadas normas. Por eso que decimos es que los jueces también son grandes creadores del derecho procesal. Entonces dijimos los constituyentes, dijimos los legisladores que sancionan las leyes que regulan, que son los códigos de procedimientos, y también tenemos a los jueces. Pero no soslayemos también a las partes como creadores del derecho procesal, porque en aquellas materias donde no está comprometido el orden público, las partes pueden establecer normas procesales de aplicación. O sea, si no está comprometido el orden público, las partes perfectamente pueden suspender el proceso por sí solos los abogados hasta 20 días, con la conformidad de nuestro cliente por más de 20 días, pero podemos hacerlo. Si hay un plazo que se ha concedido, que la norma dice que es de 5 días, o de 10 días, o de 15 días, hay distintos tipos de plazos, las partes pueden convenir perfectamente en la reducción de ese plazo, siempre y cuando no esté comprometido el orden público. Por eso es que también las partes pueden ser o podemos ubicarlas como creadoras del derecho procesal. Y pasa lo mismo con los usos y las costumbres, que también generan de hecho normativas procesales, o sea, mandatos procesales. Es con mayor precisión hablando, porque en realidad no son normas, son usos, son costumbres, pero se transforman como en mandatos.
que se terminan cumpliendo dentro del marco de un juicio, de un proceso. Yo siempre doy este ejemplo que es muy simple. Eh, en la audiencia hoy día, bueno, ha cambiado, tenemos la audiencia de vista de causa, donde el juez tiene la obligación de estar presente, pero muchas veces ocurre que en el marco de los procesos judiciales no siempre están los jueces presentes. Por ejemplo, se promueve un eh, beneficio para litigar sin gasto, que es un proceso particular, especial, que no tiene el trámite común de los procesos por audiencia, donde está la audiencia preliminar, luego la audiencia de vista de causa. Entonces, en el marco de esos pequeños procesos que se producen en el marco de un juicio, donde hay otro conflicto sin duda, se produce prueba. Y en esa prueba, que puede ser testimonial, se deja constancia la presencia del juez o del secretario que seguramente no están. No están, está un empleado, están los abogados, pero no están el juez y el secretario. Y sin embargo, nadie cuestiona la validez de esa audiencia. Y después resulta que nos encontramos con que dice abajo que en el formato, en la formalidad, aparece como que si estuviera el secretario presente, pero en realidad no estuvo. Pero las partes, ya estando allí, conscientes de esa realidad que hoy es admitida y nadie la cuestiona. Si bien reitero que en la actualidad esto ha sido fuertemente morigerado, porque antes era mucho más, era en todos los juicios. Ahora en la mayoría de los juicios hay procesos por audiencias. Por lo tanto, por imposición, hoy del Superior Tribunal, espero que prontamente sea a través de ley, en las audiencias de vista de causa están jueces, por lo tanto, y en las audiencias preliminares también, por lo tanto, se ha alejado esta opción que yo les daba, pero aún se mantiene en el marco, por ejemplo, de incidentes que se puedan producir dentro de un proceso principal o bien en algunos que puedan tener alguna tramitación especial o separada, en donde puede llegar a producirse prueba, en donde no están los funcionarios judiciales, pero sin embargo se deja constancia como que ha sido celebrado en el marco de una actuación que incluye a dichos funcionarios. Por eso también decimos que los usos y las costumbres, como esta, que nadie cuestiona, también generan o crean derecho procesal. Estos son básicamente los grandes creadores del derecho procesal. El constituyente, el legislador, los jueces, las partes y también los usos y las costumbres. Esto, el programa, siguiendo su relato, tenemos que alude al carácter del proceso. O sea, ¿a qué apuntamos con esto del carácter del proceso? ¿Es de derecho público o es de derecho privado el derecho procesal? ¿A dónde lo ubicamos? Entonces, acá la respuesta es clara. O sea, no podemos ubicarlo de origen al derecho procesal en el ámbito del derecho público o en el ámbito del derecho privado, porque depende de la materia de que se trate el proceso que se va a desarrollar o que se está desarrollando. Si la materia del conflicto de intereses compromete el orden público, entonces ubicaremos a las normas procesales dentro de ese contexto. Si la materia que es objeto de discusión en ese conflicto de intereses no contiene, no afecta, no compromete el orden público y solamente se trata de materias disponibles por las partes de orden privado, entonces en ese caso las normas, digamos, deberán ser, o el derecho procesal aplicable a ese caso deberá ser ubicado dentro del marco del derecho privado. ¿Cuál es la diferencia? Que si en ese caso, en ese conflicto de intereses, donde está comprometido el orden público, las normas procesales se deben respetar, digamos, en forma total, o sea, sin excepción alguna. En cambio, si no está comprometido el orden público, se trata de materias disponibles, o sea, es de orden privado, puede
existir cierta flexibilidad, como la que le decía recién, acortar los plazos, suspender un proceso, cosa que se puede hacer siempre y cuando no esté comprometido el orden público. Por eso le decía que no podemos de origen determinar que el derecho procesal es de derecho público o de derecho privado. No lo miremos desde esa perspectiva porque siempre depende de la materia. Otro aspecto relacionado con ello es el de la codificación, que ya hicimos mención, o sea que estas son materias reservadas, las procesales, el derecho procesal es una cuestión, una materia reservada por las provincias, no delegada a la nación, y por lo tanto las provincias argentinas tienen el derecho a elaborar su propia normativa procesal, que es lo que acontece, en definitiva. Quizás hoy hay una corriente que busca unificar al menos en el contexto general a las normas procesales, porque la unificación por allí facilita la interacción entre todas las provincias argentinas. Caso contrario, nos encontramos que muchas veces, digamos, en otras provincias las normas procesales no tienen nada que ver con estas y esto complica digamos, los tratamientos, los distintos conflictos que se van produciendo en las distintas provincias argentinas. Por ahí sería mejor que exista un único proceso, pero esto no es una cuestión, reitero, discutible desde el ámbito de la perspectiva constitucional, porque el constituyente nacional, claramente determinó que no constituye materia delegada a la nación. Eso no excluye que las provincias puedan adherir a una normativa nacional. Está en su derecho a hacerlo. Ahora, si no lo hacen, también tienen el derecho de redactar su propia normativa procesal, que hoy todavía se mantiene vigente y de hecho existe, como nosotros acá en San Luis, como en otras provincias argentinas. Ahora vamos a hablar del impulso procesal. El impulso procesal, como ya algo hemos explicado el año pasado, tiene que ver con la iniciativa, o sea, cómo hacemos para llevar el expediente desde la demanda hasta la sentencia que pone fin al conflicto. O sea, con la iniciativa procesal, con el impulso, con la aportación de los hechos, con la aportación del derecho, con los límites a la decisión judicial. Todo esto está íntimamente ligado con el impulso procesal. Porque ¿de qué va a depender esto? Tenemos tres principios. El principio dispositivo, el inquisitivo o bien el mixto. Entonces el impulso procesal va a depender de cuál sea el principio al cual adherimos en nuestra normativa procesal. Si nosotros adherimos al sistema dispositivo, el impulso de las partes, el impulso del proceso, la iniciativa procesal, la aportación de los hechos, el derecho, la aportación de la prueba, del derecho, los límites a la decisión judicial, lo deberán imponer las partes. ¿Sí? El proceso adscribe al principio dispositivo. Si la norma procesal adscribe al principio inquisitivo, todo esto que les acabo de mencionar, o sea, la iniciativa, el impulso procesal, la aportación de los hechos, el derecho, la prueba, los límites a la decisión judicial, se trasladan de las partes a la autoridad, que deberá ser el responsable de impulsar el proceso para llevarlo al estado de dictar sentencia. Y finalmente tenemos el principio, el llamado mixto. ¿Y por qué se llama mixto? Es porque es o esencialmente dispositivo con algunas manifestaciones inquisitivas, o bien es esencialmente inquisitivo con algunas manifestaciones dispositivas. O sea, en el caso nuestro, tenemos un proceso civil que es esencialmente dispositivo con algunas manifestaciones inquisitivas, pero que ya cada vez son más. O sea, las manifestaciones inquisitivas han ido avanzando en relación a las que eran hace un tiempo atrás. O sea,
hay toda una corriente procesal, luego plasmado en normas, inclusive particularmente acordadas del Superior Tribunal de Justicia, que le están dando a la autoridad, al juez, un rol mucho más protagónico que el que tenían hace 10, 15 años atrás. Esto ha sido como un proceso que ha ido avanzando, pero esto desde el punto de vista, desde la perspectiva de la norma, todavía podemos afirmar que en San Luis tenemos un proceso dispositivo con algunas manifestaciones inquisitivas. Cada vez más, o sea, por ejemplo, la presencia del juez en las audiencias preliminares de prueba con facultades para determinar los hechos, para los hechos litigiosos, ¿no? Para determinar la prueba que se va a producir, admitir cuál va a ser la prueba que se va a producir, avanzar sobre la carga de la prueba, que son potestades que se están confiriendo en algunos casos en normas, en algunas provincias en normas, nosotros acá todavía a través de acordadas, pero en definitiva todas apuntan a lo mismo. Y el rol que tiene el juez en las audiencias de vista de causa, o sea, ya la parte final del proceso judicial, también, digamos, son normas que ubican al juez como una autoridad mucho más fuerte que la que se exhibía hace 10 años atrás. Por eso yo les digo que aún se mantiene el principio dispositivo porque las normas que caracterizan al principio dispositivo aún están vigentes en el ámbito procesal, pero hay cada vez más manifestaciones inquisitivas. Por eso es que podemos ubicarlo perfectamente al proceso como un mixto. En el ámbito de los procesos civiles se verifica así, dispositivo, esencialmente dispositivo, con manifestaciones inquisitivas, aunque cada vez estas sean más. Y en los procesos penales esto se invierte, o sea, es esencialmente inquisitivo con unas manifestaciones dispositivas, particularmente en aquellos procesos judiciales en donde son de orden público o que son públicos de instancia privada, pero en definitiva en ambos el rol central, protagónico de decisión, pasa por la autoridad o por el juez. Entonces, estos son básicamente los tres ejes que están íntimamente vinculados con el impulso del proceso. Entonces, en síntesis, en el caso del principio dispositivo, donde reine el principio dispositivo, el impulso va a estar básicamente, el impulso, la iniciativa, la aportación de los hechos, del derecho de la prueba y los límites a la decisión judicial va a recaer en las partes. En el inquisitivo, esto se traslada a la autoridad. Y en el mixto es donde confluyen ambos principios en el marco de una normativa procesal. Así que esto es básicamente lo que hace al impulso procesal y hay una cuestión de orden constitucional que la abordaré en la clase